Bueno, en esta oportunidad estamos en contacto con Eric Toussaint desde Bélgica. Eric es profesor de la Universidad de Liège en ese país y es coordinador del Comité Mundial por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Con Eric queremos trabajar hoy una perspectiva económica del debate de la calidad educativa. Nosotros en Venezuela, Eric, hemos abierto desde el 23 de marzo un debate amplio a todo el país eh, sobre aquellos aspectos que considere la opinión pública nacional que deben profundizarse para mejorar la calidad de la educación. Y hemos decidido en ese contexto realizar una consulta también internacional. Por Ujú. eso hoy quería escuchar primero tu opinión acerca de cuál es el marco de la crisis económica internacional y sus repercusiones en materia de los presupuestos nacionales para la educación, que son un punto clave para el tema de la calidad educativa. Sí, bueno, es claro que con el estallido de la crisis en Estados Unidos en 2007-2008, eh, tu- tuvimos una contagión eh, sistémica hacia todo el continente europeo. Incluso podemos decir que Europa ahora es el epicentro de la crisis. Eh, Estados Unidos está en crisis, pero las economías y más allá de las economías, las sociedades europeas, las instituciones europeas, las conquistas sociales de los 60 últimos años están cuestionadas, están desestabilizadas, están en una situación de crisis profunda. Para dar inmediatamente un dato, el pago de interés que va a tener que hacer Portugal ese año para pagar la deuda, que es en mayoría una deuda con el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, los intereses van a ser superior al gasto en educación pública del Estado de Portugal y casi igual al gasto en salud pública. Es decir, que Portugal, pero lo mismo con Grecia y con España, están en una situación cercana a los países de América Latina en los años 80-90, cuando el pago de la deuda pública externa o interna representaba un peso enorme sobre el presupuesto. Y en el caso de Europa es la prioridad absoluta, un pago de una deuda que viene creciendo como consecuencia de la crisis. Es decir, que en Europa ocurrió lo que ocurrió en varios países de América Latina en los años 80-90, es decir, que explotó la deuda pública causada por el rescate de los bancos privados. Eso ocurrió en Ecuador en 99-2000, ocurrió en México en 94-95, en Chile, en varios países de América Latina. Explotó la deuda pública por consecuencia de una socialización de las deudas privadas de los bancos. Sus deudas estuvieron transferidas hacia el presupuesto público. Y la otra comparación que se puede hacer es que en el caso de Portugal, Grecia, Chipre, Irlanda, en Europa, los mayores acreedores son acreedores multilaterales, como ocurrió en los años 80-90 en América Latina, cuando
a través del plan que se llamaba el Plan Brady, que tuvo su impacto en Venezuela a final de los 80 y en los 90. Los organismos internacionales reemplazaron progresivamente los acreedores privados. Y entonces los organismos internacionales, transformándose en los principales acreedores, logran estar en una posición de dictar a los países endeudados las políticas de ajuste estructurales que ellos quieren. Las medidas impuestas en 89 por el FMI a Venezuela, lo logró el FMI imponerlo a Venezuela porque el FMI se había transformado en un acreedor muy importante de Venezuela. Entonces, esto está ocurriendo ahora en Europa. Y las transformaciones o el impacto sobre educación es enorme. Para darte quizás el ejemplo el más emblemático para mí en Europa es la reforma neoliberal en el Reino Unido. La filosofía en materia de reforma universitaria en el Reino Unido es decir que los estudiantes tienen que pagar el costo representado por la universidad. Es decir, que pagan en términos de dólares tipo $35,000 anual para inscribirse en una universidad. Hay que añadir el costo de alojarse, alimentarse. Hablo solamente de, ¿cómo se llama? Los costos de formación, los costos de formación sería. El pago de inscripción, ¿no? Para registrarse como estudiante aceptado por una universidad. Y la filosofía del gobierno del Reino Unido es decir que los profesores universitarios estarán pagados gracias al pago de los estudiantes que tienen que entregar 35 o 40 mil dólares al Estado para la organización de sus estudios. Bueno, eso es el Reino Unido. En el resto del continente todavía no tenemos esa situación tan extrema. Oficialmente tenemos todavía una formación universitaria con un costo que pesa en el presupuesto de los hogares, pero que es del tipo entre 4,000 y 6, 7,000, 8,000 dólares, hasta 10,000 dólares. Pero sin embargo, la crisis económica ha servido de justificación para disminuir sueldos y salarios de los docentes, extender los años requeridos para la jubilación y atacar incluso las previsiones en materia de jubilaciones. Sí, mira, en España la cantidad de profesores en situación precaria es enorme y en particular en la universidad. Hay profesores que ganan ahora, que aceptan de trabajar como profesor universitario con un salario tipo $1,500, cuando antes uno empezaba con $2,500, $3,000. $1,500
el salario mínimo legal en varios países europeos. Entonces, una precariedad muy importante. Y entonces, hay una degradación para los estudiantes, hay una degradación de las condiciones de trabajo para los profesores, y hay una orientación general a nivel de programas universitarios para hacer coincidir la formación universitaria con las necesidades de las empresas privadas. Es decir, en economía se estudia solamente marketing, la gestión a corto plazo, cómo vender productos. No se analiza más el sistema económico actual, no se analiza la sociedad, se hace microeconomía y venta de productos y organización del trabajo para hacer el trabajo más productivo y más rentable y no más humano, más interesante, más creativo. Eso es el nivel universitario, pero es claro que al nivel primario, de la enseñanza primaria o secundaria, la situación es todavía peor. Es decir, que en países como Grecia o Portugal, tenemos ahora alumnos que llegan a la escuela sin haber comido y que se encuentran entonces subalimentados y que no están, te hablo de, no sé, 15%, 20%, a veces más en escuelas primarias, de alumnos que llegan y que no están en capacidad intelectual y física de aprender algo porque llegaron sin comida a la escuela. Entonces tenemos situación que Europa no había conocido en los 30 o 40 últimos años. Se puede decir que en Europa el capital, ayudado por las instituciones gubernamentales y la Comisión Europea y el FMI, que el gran capital está llevando adelante la ofensiva, la más fuerte, contra los derechos económicos, sociales y culturales de la población desde la Segunda Guerra Mundial. Es una ofensiva masiva, brutal, con violaciones sistemáticas de convenios colectivos entre organización sindical y gobierno y respecto de tratados internacionales sobre derechos económicos y culturales de la población, en términos de acceso a la educación, en términos de derecho a un empleo, derecho al seguro social, etc. Ahora bien, Eric, hay como un patrón común en todas estas contrarreformas producto de la crisis del capital, y es que todas no desembarcan diciendo que solo que hay pocos recursos, sino que hay que mejorar la calidad de la educación o hay que hacer reformas curriculares para que la educación sea más eficiente. Pero detrás de esas dos grandes variantes viene el caballo de Troya de las contrarreformas que persiguen precisamente, como tú señalabas, liquidar buena parte de la conquista social de los últimos años. Exacto, sí. Bueno, ahora bien, en materia de derechos sociales, además de la educación, ¿cuáles son los más afectados en la actualidad producto de la crisis económica? Los asalariados, para darte desde afuera de Europa, Alemania parece el país
de Europa que logra aprovecharse o superar la crisis, pero es el país de Europa Occidental en el cual la ofensiva contra la seguridad del trabajo y el nivel salarial ha sido el más fuerte en los 10 últimos años. Tenemos en Alemania 7 millones de trabajadores que tienen un salario de 400 euros mensual, es decir, un poco menos de 600 dólares, cuando un trabajador normal en Alemania gana tipo 2.000 dólares mensual. O sea, hay 7 millones en un país de 80 millones de habitantes, 7 millones de trabajadores que son considerados como teniendo un empleo normal, decente, que ganan un salario que les ponen en la pobreza. Porque claro, el costo de la vida en Alemania, el alquiler en Alemania, el alquiler de un apartamento en Alemania es del tipo, que decía, un salario de 600 dólares, un apartamento para una familia en Alemania es tipo 600 dólares. Un apartamento muy modesto, incluso muy pobre. Es decir, que el salario sirve, está totalmente para hospedar la familia. Y falta alimentarse, vestirse, ir a la escuela, etc. Tenemos entonces lo que se llama en Europa ahora los working poor, es decir, pobres que tienen un empleo a tiempo completo. Hay en Europa gente sin domicilio fijo, sin techo, que tienen un empleo a tiempo completo y buscan dónde dormir, dónde hospedarse, en la casa de amigos o de la familia, en el sentido amplio, o en la calle, o en su coche. Hay gente que duermen en su coche, necesitan el coche para ir al trabajo y duermen y viven en el coche. Bueno, es una minoría, pero eso no existía antes en Europa. En el Reino Unido se legalizó un nuevo tipo de contrato y es oficial. Hay 2 millones de trabajadores que tienen lo que se llama un contrato 0 horas. No sé si supiste de esto. 0 horas quiere decir que tú tienes un contrato, tú eres empleado o asalariado, pero el patrono no está obligado a darte el trabajo, no tiene que pagarte el salario. Puede pagarte si te llama por teléfono y te dice dentro de 5 horas o mañana tienes que estar a tu puesto de trabajo. Pero el mismo patrono puede decirte o dejarte sin noticia durante 15 días sin llamarte al trabajo. Bueno, esto es respecto a los asalariados. Hablando de la jubilación, en todos los países europeos aumentaron la edad para llegar a la jubilación. Entonces en Bélgica es 65 años de edad, en Gran Bretaña creo que es 69, en Portugal es 67, entonces aumentaron de 3, 4, 5 o 6 años la edad de jubilación. Entonces, en general, la gente tiene que haber cotizado 42 años en continuidad para tener
llegando a 65 años de edad el derecho a la jubilación normal. Eso provoca una degradación muy fuerte de la situación de los jubilados y de los trabajadores que están obligados a seguir trabajando a veces en condiciones de sobreexplotación o muy precaria. Pero la directora del Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que los gobiernos tienen que prestarle especial atención al tema de las jubilaciones porque la expectativa de vida subió y tendría que revisarlo. Es un llamado concreto a profundizar esta ofensiva. Ahora bien, Claro, claro. Sí, sí, claro. Dicen que todavía los cambios no son suficientes y que hay que todavía ampliar postergar la edad de jubilación. Sí, sí. ahora bien, tú te has desempeñado como docente de bachillerato y ahora docente universitario. Desde tu perspectiva, en el marco de esa crisis económica global, desde una perspectiva de los trabajadores, desde una perspectiva emancipatoria, libertaria, profundamente comprometida con los más humildes, ¿cuáles deben ser las mayores tareas del sistema educativo hoy en día para lograr una educación de calidad? Bueno, es claro que es fundamental, bueno, es una reivindicación histórica para nosotros, es la gratuidad completa y verdadera de la enseñanza, incluyendo la enseñanza universitaria, lo que en realidad no existe en Europa. Ya lo expliqué al nivel universitario, pero incluso a nivel primario y secundario no hay que pagar para inscribirse en la escuela, pero el costo de comprar todo el material para ir a la escuela, el costo es muy elevado. Y entonces hay muchas familias que se encuentran con grandes problemas. Entonces, la institución, la escuela, tiene que dar, entregar, regalar a los alumnos todo el material necesario, libros y todo el material básico que necesita un estudiante para estudiar. El segundo punto es que hay que, al nivel secundario, dar una formación general muy amplia para permitir a los adolescentes de tener una visión globalizada de la sociedad en sus diferentes vertientes, económicas, sociales, históricas, culturales, asimilar una cantidad importante de materias para postergar hacia la edad de los 18, 19 años, elegir una profesión o elegir entre diferentes profesiones y orientaciones. Entonces, tener un tronco común hasta los 18 o 19 años. Y claro, tener una formación general que no sea dictada por las necesidades de las empresas privadas, sino por la necesidad que tiene una persona de entender en qué sociedad se mueve y para reivindicar su derecho y lograr construir sus valores, su visión del mundo, y entonces actuar en el mundo como protagonista y no como una persona alienada y subordinada a las decisiones de las instituciones, de las empresas, del mercado, etc. Y sometida y influenciada por las comunicaciones publicitarias, el consumerismo, etc. Bueno, eso es básicamente tener entonces
formación humanista globalizada que tiene como objetivo transformar el ser humano en protagonista de la historia. Ahora Y bien, de su autoemancipación. Eric, como docente, ya para ir cerrando este primer contacto, te pediría que le dirijas un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas que con mucho empeño y cariño se han incorporado a este debate de la calidad educativa en todo el territorio nacional, entendiéndolo como una oportunidad más para profundizar en las tareas de inclusión con calidad. Bueno, es un placer, claro, conversar contigo y expresarme pensando a miles de maestros o profesores que pueden escucharme. Pienso que en Venezuela y varios países de América Latina, a final de los 90, inicio de los 2000, se inició un proceso de ruptura con décadas de políticas neoliberales. Y claro, con las misiones, con la inversión que se hizo en educación, ha mejorado en varios aspectos potencialmente o en la realidad la calidad educativa. Lo que es fundamental es dar un contenido realmente emancipatorio, buscar realmente lograr conectar el mensaje que estamos trayendo a los alumnos, a nuestros alumnos, conectar ese mensaje con la realidad social, con las contradicciones reales que estamos viviendo. En Venezuela sigue siendo una sociedad capitalista, consumerista, que tiene que buscar cambiar de modelo y ayudar a los adolescentes, a los niños, a realmente participar a una emancipación que tiene que ser colectiva en sus diferentes vertientes. Una emancipación individual, el individuo es fundamental y hay que buscar la satisfacción de las necesidades psicológicas, culturales y materiales de los individuos, pero también hay que desarrollar todo el aspecto social, colectivo, y la elección en favor de lo social y de lo colectivo tiene que ser una elección consciente del individuo que entiende que es un ser social como individuo y necesita a la sociedad. No necesita a la sociedad para acumular riqueza material. No, claro, él puede elegir ese camino, pero es un camino que mantiene el individuo en la alienación, en la búsqueda individualista del placer, cuando en realidad para realmente lograr mejorarnos, tenemos que hacerlo en relación con los demás, y entonces lograr generar intelectuales colectivos, trabajadores colectivos, personas que buscan a través de la relación con los demás mejorar la sociedad global. Y espero que haya el espíritu y la energía en Venezuela para realmente concretar ese proyecto emancipatorio. Gracias, Eric,
por este primer contacto desde Bélgica en la consulta internacional por la calidad educativa. Gracias. Muy bien, hasta luego. El pago de interés que va a tener que hacer Portugal ese año para pagar la deuda, que es en mayoría una deuda con el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, los intereses van a ser superiores al gasto en educación pública del Estado de Portugal y casi igual al gasto en salud pública. Es decir que Portugal, pero lo mismo con Grecia y con España, están en una situación cercana. Sobre aquellos aspectos que considere la opinión pública nacional que deben profundizarse para mejorar la calidad de la educación. Y hemos decidido en ese contexto realizar una consulta también internacional. Por eso hoy quería escuchar primero tu opinión acerca de cuál es el marco de la crisis económica internacional y sus repercusiones en materia de los presupuestos nacionales para la educación, que son un punto clave para el tema de la calidad educativa. Sí, bueno, es claro que con el estallido de la crisis en Estados Unidos en 2007-2008, tuvimos una contagión sistémica hacia todo el continente europeo. Incluso podemos decir que Europa ahora es el epicentro de la crisis. Estados Unidos está en crisis, pero las economías, y más allá de las economías, las sociedades europeas, las instituciones europeas, las conquistas sociales de los 60 últimos años están cuestionadas, están desestabilizadas, están en una situación de crisis profunda. Para dar inmediatamente un dato, a los países de América Latina en los años 80-90, cuando el pago de la deuda pública externa o interna representaba un peso enorme sobre el presupuesto. Y en el caso de Europa es la prioridad absoluta, un pago de una deuda que viene creciendo como consecuencia de la crisis. Es decir, que en Europa ocurrió lo que ocurrió en varios países de América Latina en los años 80-90, es decir, que explotó la deuda pública causada por En esta oportunidad estamos en contacto con Erik Toussaint desde Bélgica. Erik es profesor de la Universidad de Liège en ese país y es coordinador del Comité Mundial por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Con Erik queremos trabajar hoy una perspectiva económica del debate de la calidad educativa. Nosotros en Venezuela, Erik, hemos abierto desde el 23 de marzo un debate amplio a todo el país